Y bien, como vimos al comienzo del programa, el presidente Toledo tuvo unas declaraciones fuertes el día de hoy en relación al tema del terrorismo. Pasó al contraataque, digámoslo así, señalando que durante su gobierno no hubo indemnizaciones a terroristas ni liberaciones, que los cambios que se dieron en las leyes se dieron por decisión del Tribunal Constitucional y a pedido de la Corte Interamericana y no por decisión del gobierno, etcétera. Y esos cambios se dieron por las violaciones que habían ocurrido durante el gobierno de Alberto Fujimori. De todos modos, entonces le cayó a todo el mundo y su gobierno se liberó de todas las acusaciones las que hay en este instante. Hemos invitado a Marta Chávez, como sabemos ella ha sido congresista, fujimorista. Habíamos invitado también a Carlos Ferrero, quien se excusó diciendo que no tiene toda la información. El gobierno no ha soltado en realidad la información exacta acerca de cuándo fueron las indemnizaciones, etcétera, ni el monto, y que entonces no puede presentarse a una discusión. Hemos buscado a otros representantes de Perú Posible y tampoco los hemos podido encontrar. Marta, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Jaime. Bueno, ¿cuál es su comentario acerca de estas declaraciones? Sí, bueno, ¿quién le cree al señor Toledo? El señor Toledo está acostumbrado creo que se inventa, es un gran novelista, creo, el señor Toledo. Aparentemente, y puede ser que inocentemente diga, él crea que sea verdad lo que está diciendo, porque nunca se involucró. Probablemente él ha pasado su gobierno, todos sabemos a qué se dedicó el señor Toledo mientras fue presidente, y entonces probablemente ni se enteró y firmó cosas que él no tiene ni conciencia. Vamos a pensar en el mejor de las cosas respecto de él, pero es indudable que están las pruebas y ahí están los casos y los montos que se ha pagado durante el gobierno del señor Toledo y las personas que fueron designadas. ¿Cuáles fueron los casos y Por los montos? ejemplo, en el caso de la señora Lori Benenson se le ha pagado $30.000. ¿En la época del doctor Toledo? Así es, ¿no? El 25 de noviembre del 2004. En el caso del señor Gómez Palomino, otro señor que supuestamente sufrió de una desaparición forzada. El caso del señor García Asto. El caso de la señorita Flores, Cruz Flores, todos ellos procesados, sí, 319.000, $30.000, 559.000, $430.000. Le pagaron al señor, en el caso del señor Gómez Palomino. Pero a un conjunto de gentes. No, es a una persona. Al señor García Asto y Ramírez Rojas, $430.000. Al caso ¿Se pagaron efectivamente? Se han pagado. Todos ellos procesados por terrorismo, y que plantearon sus demandas ante la Comisión Interamericana, y hay que decirlo claramente. Una cosa es que la Corte haya determinado esos montos y otra cosa es que efectivamente se hayan pagado. Pero se han pagado, está cancelado. Cancelado, Jaime. Y además hay que tener en cuenta una cosa. ¿Cuál fue la estrategia de defensa, entre comillas, del Estado peruano durante esas gestiones? ¿Quién fue, en gran parte de estos casos, el representante del gobierno peruano? El señor Javier Churliza. Nada menos que este señor que negoció en la base naval con Abimael Guzmán y la señora Iparraguirre el número, la conformación, los componentes de la Comisión de la Verdad. Entonces, este señor, por favor, ha sido los componentes con Abimael Guzmán. Por favor, Guzmán. Están las grabaciones, Jaime. E incluso Él se burlan y dicen, por supuesto, están las grabaciones y se han hecho públicas las grabaciones. No. Por favor, Jaime. O sea que habían aprobado o desaprobado. Sí, y bromeó incluso. Y le preguntaron, ¿y será la señora Marta Chávez o la señora Luz Salgado miembros de la Comisión de la Verdad? No, jajaja. Debe ser una conversación para tener confianza, pero no creo que haya consultado nada. No, sobre la composición y el número de personas de la Comisión de la Verdad. Porque ya estaba conformada la Comisión de la Verdad cuando él fue a hablar con... No se olvide, Jaime, de que primero se creó una Comisión de la Verdad en el gobierno del señor Paniagua, se proyectó con un cierto número, 7 integrantes, si mal no recuerdo, y luego en el gobierno del señor Toledo se amplió a 12 el número de comisionados, y el señor Churliza fue pues el gran artífice, e inclusive durante el gobierno del señor Toledo también se promovió la candidatura con dinero del Perú del señor García Sayán como miembro de la Corte. Usted recordará que nosotros denunciamos eso y nos dijo el señor García Sayán, estas señoras están locas, yo no... Ahora, el argumento del gobierno, o por lo menos de los defensores del Estado en ese momento, las razones por las cuales se allanaron porque no tenían manera de argumentar en contra, digamos. No es cierto, Jaime. Las violaciones se habían producido. No es cierto, y ahí hay una cosa.
si uno lee las sentencias de las sentencias, uno ve cómo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, si usted lee sentencias, por ejemplo, acabo de yo estar revisando sentencias en el caso de la misma Lori Berenson, del caso de los emergentistas chilenos, el caso de la señora Loaiza, la Comisión da por supuesto una serie de cosas, por ejemplo que ha habido torturas, que ha habido violaciones sin mayor prueba, desconoce las normas constitucionales que hasta la propia Convención Americana de Derechos Humanos prevé como posibles fuentes de restricción de algunos derechos. Aquí se desconoce, por ejemplo, que hay estado de emergencia, que durante el terrorismo ha habido estado de emergencia, Jaime, previsto en la Constitución del 79 y previsto en la Constitución de 1993. Y usted sabe, Jaime, que los estados de excepción, de emergencia o de sitio, permiten la suspensión de determinadas garantías de la libertad personal. Pero no las matanzas indiscriminadas. No, acá no se trata, en la gran mayoría de casos no se trata de matanzas indiscriminadas. El único caso de matanzas es de Barros Altos. Los otros son de detenciones, cuando había suspensión de garantías, de impedimento Estos casos son por ese tipo de cosas. Por registro de los domicilios. El caso de la señora Loaiza, por ejemplo, es un caso así, de que se les detiene sin mandamiento judicial porque había suspensión de garantías y de la libertad individual. Se registran los domicilios y se encuentran personas vinculadas al terrorismo y hasta material vinculado al terrorismo. Y eso sirve para que la Comisión, pasando por encima de las normas constitucionales, formule una denuncia. Y hay otra cosa, Jaime, que es importante que sus televidentes sepan, y es que las personas no podemos ir a la Comisión, a la Corte a denunciar o a plantear una demanda. Hay que pasar por el filtro interesadísimo y politizado de la Comisión. Entonces, casos que son muy importantes, que no sean de terrorismo, nunca pasan, nunca pasan. Y al Estado peruano lo obligan a pagar, y la Corte en eso, ¿qué puede hacer la Corte si el Estado, la defensa del Estado no es una defensa si no se allana? ¿Y por qué se habría allanado el Estado peruano en esas circunstancias? Porque esto es toda una... yo pienso, Jaime, que no les interesó los intereses del Estado peruano y del pueblo del Perú. Les interesó destruir todo lo que el gobierno del presidente Fujimori había hecho. Les hace ascos que la justicia militar, por ejemplo, juzgue a personas que incurren en delito de terrorismo agravado, traición a la patria. Pero sin embargo, ¿quién suscribió la Convención Americana de Derechos Humanos? El gobierno militar del señor Morales Bermúdez. Ahora, eso sí no les hace asco. Si Alberto Fujimori no hubiera ido a la segunda reelección y para hacerlo no hubiese montado ese aparato de control político, o juzgando a las instituciones, a la prensa y todo lo demás, no habría suscitado esa reacción, Jaime, que después ha suscitado, ¿no? Ese es el problema. Jaime, ¿quién está primero, ¿no? ¿Usted cree que si hubiera habido sujeción a la prensa hubiera nacido Canal N o El Comercio? Canal N era la única, yo nunca he sido más feliz porque yo era la única ventana abierta a la verdad. Usted mismo... Pero la señal cerrada estaba cerrada, la señal abierta, perdón, estaba cerrada. ¿Quién dice eso? ¿Quién dice eso, Jaime? Hay que ver los registros. Expreso, La República, Marta, por favor. Comercio, pues ya comenzó a negar lo evidente, ya regresa la Marta Chávez que conocemos, la negación de la evidencia. Jaime, pero es que uno no puede simplificar tanto la historia, porque por simplificar tanto la historia estamos repitiéndola. Crucial no fue comprado. Y ahora no hay testimonios. ¿Había algún programa político? ¿Había algún programa político? Jaime. El único que había era La Hora N. Por favor, yo debatía con el señor Díez Canseco en el Canal 5, en el Canal 4 con Antero Flores Arauz y Henry Piz, con Olivera, en el Canal 7. Jaime, por favor. No había ningún programa político. Por favor. Había noticieros. Y entonces yo por ejemplo, y perdone que me ponga como muestra, ¿y en dónde debatía yo? ¿En dónde? En su imaginación, no, Marta. Mentira. En su imaginación. Y ahí voy. A los jóvenes que busquen los registros de los canales, de los periódicos, para que vean cuánta mentira se ha tejido en relación al gobierno del presidente Fujimori. Se le quitó la nacionalidad y se le quitó el canal. Y que pasó a ser manejado prácticamente por Vladimiro Montesinos. Hoy se le ha quitado el indulto, Jaime. Al señor Cusillat se le ha quitado el indulto. Compraron prácticamente la línea editorial. Se suprimieron todos los programas políticos. No es cierto, hubo noticieros. En los noticieros puede ser que haya habido de vez en cuando un debate Acá yo he venido a debatir muchas veces, en el Canal 5, en el Canal 4. Bueno. Todos los miembros de la oposición, cosa que ahora sucede muy pronto, por eso usted me está... O sea que vamos a volveríamos con esas prácticas. Usted me está extrañando, Jaime, me dice que recién, porque no... Claro, yo estaba extrañando. Ya ve, esa es la democracia que no... La negación de la evidencia. No, Jaime, pero yo creo que al señor Toledo hay que decirle
que venga aquí a homenajear a los soldados peruanos, que no se vaya a Estados Unidos a querer homenajear a los caídos en Irak, que venga a querer contarles las historias que le cuenta a los ingenuos norteamericanos, las cosas que acá pasan. La pobreza no disminuyó durante su gobierno, al contrario, creció. Sino que les pregunten a las señoras de los comedores populares, por favor. No, sí disminuyó unos puntos. No, eso en las estadísticas es como que... El gobierno de Toledo fue un buen gobierno en términos económicos, logró, tuvo la claridad de la importancia del TLC con Estados Unidos. Que fue el antecedente, fue de nuestro gobierno, Jaime. El ATPDA fue de nuestro gobierno. El ATPDA era una concesión unilateral de Estados Unidos, no era del Perú. Gracias a los parámetros que el Perú había cumplido. Gracias a que teníamos narcotráfico, por eso. No, gracias a su Marta, cumplimiento. ya no podemos seguir discutiendo. Muchísimas gracias por su participación.